find myself. This life is much too young to fade. I ran away from the pain, always breaking down inside, incomplete. But now I see this won't be the end of me. La primera noche después del ataque, nadie durmió bien. Yo me senté aparte, apoyado contra una columna de hormigón en la azotea, con el rifle cruzado sobre las rodillas y la espalda lo bastante rígida como para levantarme en medio segundo si hacía falta. El grupo me había dado las gracias con esa incomodidad que se tiene cuando alguien te salva la vida pero no sabes si deberías confiar en él. Shane, sobre todo, no me quitaba el ojo de encima. Me observaba como si fuera un animal peligroso que hubiera decidido dormir en su jardín. Lo cual, pensándolo bien, era bastante acertado. No te he visto antes por la zona, dijo, sentándose en un bidón de gasolina a unos metros. No llevaba las manos vacías. El revólver descansaba sobre su muslo con una naturalidad fingida. No soy de aquí, respondí. Bebí un trago de agua de mi cantimplora y se la ofrecí. No la aceptó. Pues llegas en el momento justo. ¡Qué suerte! La palabra suerte escupida como si fuera veneno. Shane no creía en las coincidencias. En eso y en otras cosas, era más listo de lo que parecía. Llevaba días escondido en un taller, dije, encogiendo los hombros. Os vi moviéndoos. Cuando he visto la marabunta dirigiéndose hacia aquí, he tenido que hacer algo. ¿Y las armas? Intervino Daryl, que estaba de pie junto a la barandilla, la ballesta apoyada en el suelo. Su voz sonaba a grava y desconfianza. No se consigue un AR-15 así como así, menos en medio de esto. Las compré antes. Coleccionista. Daryl resopló. Coleccionista, dice. He visto cómo disparabas ahí abajo. Eso no es de coleccionista. Eso es de profesional. Me quedé callado. No tenía una buena respuesta que no levantara más sospechas. Así que hice lo que mejor sabía hacer cuando no quería dar explicaciones. Asentí con la cabeza, me puse de pie y me alejé hacia el borde de la azotea para mirar el horizonte. Un gesto que decía he dado toda la información que voy a dar. Shane y Daryl intercambiaron una mirada. No me gustó. Más tarde, cuando la luna ya estaba alta y la mayoría había cerrado los ojos en sacos de dormir prestados, se acercó una figura menuda. Reconocí la chaqueta de cuadros antes de ver la cara. Hola, dijo Glenn, con esa voz suya que parecía estar siempre a punto de disculparse por algo. Soy Glenn. El chino. Coreano, corregí sin pensar. Se quedó parpadeando. ¿Cómo sabes que soy coreano? Mierda. 3 meses planeando cada movimiento y se me escapaba una gilipollez así. Lo pareces, mentí, con la mejor cara de póker que pude. Yo soy Alex. Alex. Vale. Pues, Alex, lo que has hecho esta tarde, ha sido una locura. En el buen sentido. La mayoría de nosotros no sabe ni disparar. Yo, por ejemplo, soy repartidor de pizzas. ¿O era? Sonreí. Fue una sonrisa pequeña, pero honesta. Glenn siempre me había caído bien en la serie. Era de los buenos, de los que no perdían la humanidad, aunque el mundo se fuera a la mierda. Todos éramos algo, dije. Hasta hace 3 días. Glenn asintió, y por un momento hubo un silencio cómodo entre los dos. Luego señaló con el pulgar hacia atrás, donde Daryl y Shane seguían cuchicheando. No les hagas caso. Están asustados. Todos lo estamos. Pero esto, señaló la escalera donde habían caído los caminantes, cuyos cuerpos seguían amontonados porque nadie se había atrevido a moverlos, esto nos ha dado una oportunidad. Gracias a ti. Guarda las gracias para cuando salgamos de aquí, respondí. Esto no ha hecho más que empezar. Glenn me miró con una expresión rara, como si hubiera oído algo en mi tono que no encajaba. Pero no dijo nada. Me dio las buenas noches y se fue a su saco. Me quedé solo, vigilando el perímetro mientras el resto dormía. O fingía dormir. Al amanecer, los problemas se multiplicaron. El primero, Medle. El hijo de puta seguía esposado a la tubería. Había pasado la noche gritando amenazas e improperios hasta quedarse afónico, y ahora miraba al grupo con unos ojos que prometían venganza. Shane había tomado la decisión de dejarlo allí, pero Daryl no estaba de acuerdo. Eso lo sabía. Lo había visto en la serie. No pienso dejar a mi hermano, gruñó Daryl, con la ballesta apuntando al suelo pero los nudillos blancos. Encontramos la manera de bajar las esposas y nos vamos. ¿Con qué?
Shane se plantó frente a él, bajando la voz para que no se oyera desde donde estaba Merle. Las llaves las perdió Rick, y Rick está en coma en un hospital lleno de esas cosas. No voy a arriesgar a mi gente por ir a buscarlas. Tu gente, escutió Daryl, con desprecio. Esto no es tu puta manada, Shane. Esto es un grupo, y en los grupos se vota. Pues votemos. El ambiente se tensó. Los demás estaban despiertos ya, escuchando desde sus rincones. Carol abrazaba a Sofía con una mano y con la otra sostenía un cuchillo de cocina. Andrea y Amy se miraban sin saber qué hacer. Dale, el viejo de la caravana, levantó una mano para pedir la palabra, pero yo hablé antes. No hace falta ir al hospital. Todos se volvieron hacia mí. Me puse de pie, me acerqué al grupo con las manos visibles y los dedos separados de las armas. Un gesto de paz que este cuerpo no estaba acostumbrado a hacer. Conozco una ferretería a unas millas de aquí. Tienen sierras para metal. Con una buena hoja, esas esposas se cortan en un minuto. ¿Y por qué coño ibas a ayudarnos? Preguntó Daryl, entrecerrando los ojos. Porque Merle no se merece morir aquí, esposado como un perro. Y porque necesito que confiéis en mí. No puedo solo. Shane negó con la cabeza. Es una trampa. Este tío aparece de la nada, nos salva de una horda, y ahora quiere llevarnos a una ferretería a las afueras de la ciudad llena de muertos. No me gusta. A mí tampoco, admití. Pero es la mejor opción que tenéis. ¿O prefieres mandar a alguien al hospital? El silencio que siguió fue la única respuesta que necesitaba. Al final, decidimos que iríamos yo, Daryl y Glenn. El resto se quedaría en la azotea asegurando el perímetro. Shane se quedó con mala cara, pero aceptó porque no le quedaba otra. Antes de bajar, me acerqué a él a solas. No confías en mí, dije. Y haces bien. Pero si quisiera haceros daño, lo habría hecho anoche. Cuando bajé a por caminantes, podría haber vaciado el cargador en vuestras espaldas y nadie se habría enterado. Shane me sostuvo la mirada. Era un tipo duro, de esos que no se echan atrás, pero por un momento vi algo en sus ojos que no esperaba. Miedo. No a los caminantes. A que yo tuviera razón. No te quito ojo de encima, Alex, dijo, usando mi nombre como si le costara. La primera cosa rara que hagas, te pego un tiro. Asentí. Sería un honor. Bajamos a la calle los tres. Glenn llevaba un bate de béisbol envuelto en alambre de espino que había improvisado. Daryl, su ballesta y un machete. Yo, la Glock en la cadera y el cuchillo Bowie. El AR-15 se lo había dejado a Shane, a regañadientes, como gesto de buena voluntad. La ferretería estaba a 15 minutos andando, pero con los caminantes que salían de cada esquina, tardamos casi una hora. Fui yo quien abrió paso, siempre al frente, siempre con un movimiento antes de que ellos procesaran el peligro. Un caminante asomaba la cabeza por una ventana y ya tenía un cuchillo en la sien. Otro se levantaba de detrás de un coche y ya estaba en el suelo con la pierna inutilizada. No quería hacer ruido con los disparos, así que usaba el filo siempre que podía. A mi espalda, oí a Glenn susurrar. Tío, ¿de verdad era agente inmobiliario? Cierra la boca y vigila a tu izquierda, respondió Daryl, pero en su tono ya no había solo desconfianza. Había algo que se parecía al respeto a regañadientes. En la ferretería encontramos las sierras. También encontramos 3 caminantes atrapados en el almacén, a los que despaché en menos de 10 segundos. Daryl me ayudó con uno, partiéndole el cráneo con la culata de la ballesta, y por un momento trabajamos en sincronía. Sin hablar. Sin planearlo. Como si nuestros cuerpos hablaran el mismo idioma. Cuando salimos con las herramientas, Daryl me miró y dijo algo que no esperaba. ¿Has estado en guerras? No era una pregunta. Algo así, respondí. Pues en las mías, gruñó, ajustándose la ballesta al hombro, los que mataban así no volvían a casa. Se quedaban allí. Porque era lo único que sabían hacer. Era un aviso. O una advertencia. O quizá, en el lenguaje torpe de Daryl Dixon, un intento de conexión. No respondí. Seguimos caminando de vuelta al campamento. Cuando cortamos las esposas de Merle, con Daryl sujetándole el brazo y yo cerrando el metal con la hoja adecuada, el tipo se frotó la muñeca ensangrentada y me miró con una mezcla de odio y gratitud que resultaba casi cómica. ¿Y tú quién coño eres? Farfulló. El que te ha sacado de aquí, dije, guardando la sierra. No me lo agradezcas. No pienso hacerlo. Me lo imaginaba. Esa noche, el grupo estaba más tranquilo. Habían comido las últimas latas de judías y alguien había encontrado una botella de whisky en uno de los pisos inferiores.
La compartieron en pequeños sorbos, pasándosela de mano en mano como una comunión laica. A mí me la ofrecieron 2 veces. La rechacé las 2. Me senté en mi rincón habitual, el que ya empezaba a considerar mío, y observé. Carol y Sofía dormían abrazadas. Andrea peinaba a Amy con los dedos. Dale murmuraba algo sobre arreglar el motor de la caravana. Shane miraba el horizonte con una mano en la barbilla, pensando en Rick, pensando en Lori, pensando en todas las decisiones que lo estaban consumiendo por dentro. Glenn se sentó a mi lado sin pedir permiso. ¿De verdad crees que esto va a ir a peor? Preguntó, en voz baja. Sí. ¿Cuánto peor? Le miré. 10 temporadas de mierda, pensé. Muertes. Traiciones. Canibalismo. Gobernadores. Manadas de caminantes del tamaño de ciudades enteras. Pero no podía decirle eso. Hasta que no quede nadie, respondí. O hasta que aprendamos a vivir con ello. Glenn se quedó callado un rato. Luego señaló con la barbilla hacia donde Daryl y Merle discutían en susurros. ¿Y ellos? ¿Crees que se quedarán? Daryl se quedará. Merle hará lo que haga Merle. Hablas como si los conocieras de antes. Sonreí sin alegría. A veces la gente es más predecible de lo que cree. Glenn no insistió. Pero antes de irse a su saco, me tendió la mano. La estreché. Su apretón era firme, pero no como el de alguien que intentaba medir mi fuerza. Era un apretón de agradecimiento. De los de verdad. A la mañana siguiente, todo cambió. Me despertó el sonido de un motor. No el de un coche cualquiera. El de un vehículo oficial, de esos que llevan matrícula gubernamental y faros en el techo. Corrí al borde de la azotea. Allá abajo, en la calle principal, un todoterreno blindado se abría paso entre los caminantes, atropellando a algunos y apartando a otros con su defensa delantera. En el techo, una bandera americana. En las puertas, el logo de los Centros para el Control de Enfermedades. El CDC. Mi corazón se paró un momento. En la serie, el CDC era el siguiente destino después de Atlanta. Jenner, la investigadora que se suicida con todos dentro cuando el generador se apaga. Pero esto no podía estar pasando aún. Faltaban semanas para eso. ¿O no? ¿Mi llegada había cambiado algo? ¿O era que, al haber salvado al grupo antes, las decisiones que tomarían los llevaría al CDC antes de tiempo? El todoterreno se detuvo frente a los grandes almacenes. Una ventanilla bajó. Una mujer con gafas de sol y uniforme de los CDC sacó un megáfono. Supervivientes en el edificio. Bajen con las manos en alto. No porten armas o abriremos fuego. A mi espalda, Shane ya estaba gritando órdenes. El grupo se movía entre el pánico y la esperanza. El CDC. Ayuda. Un lugar seguro. Una cura. Yo sabía que no había cura. Sabía que Jenner nos encerraría y que al final todos morirían si yo no hacía algo. Pero también sabía que en ese laboratorio había información. Datos. Investigaciones que en la serie nunca se llegaron a aprovechar del todo. Podía ir. Podía salvarlos a todos de esa explosión. Y quizá, solo quizá, podía conseguir algo útil antes de que todo saltara por los aires. Mientras el grupo bajaba las escaleras con las manos en alto, yo me quedé un momento a solas en la azotea. Me arrodillé junto a la mochila donde guardaba mis cosas y saqué un pequeño blog de notas. En la primera página, escrito con mi letra temblorosa de 3 meses atrás, había una lista. Evitar que muera Amy, salvar a Carol y Sofía del abuso de Ed, que Shane no se vuelva loco, imposible. CDC. Sacar los discos duros antes de la explosión, encontrar a Rick antes de que llegue a Atlanta, no morir. Leí la lista 3 veces. Taché evitar que muera Amy porque aún no sabía si lo había conseguido. Añadí sobrevivir al CDC con un círculo alrededor. Luego guardé el blog, me puse la chaqueta, y seguí al grupo escaleras abajo. El todoterreno nos esperaba. La mujer del megáfono nos escoltó dentro con gestos bruscos pero no violentos. Nos quitaron las armas, yo entregué la Glock con una resistencia fingida, pero había escondido el cuchillo en la caña de la bota, y nos subieron a la parte de atrás. Dentro, el vehículo olía a desinfectante y a miedo. Carol lloraba en silencio. Sofía se había dormido en su regazo. Andrea apretaba la mano de Amy con tanta fuerza que los nudillos se le habían vuelto blancos. Merle iba esposado otra vez, esta vez de verdad, con unas bridas de plástico que le cortaban la circulación. Daryl no le quitaba la mirada de encima, pero no decía nada. El todoterreno arrancó. El conductor, un hombre de mediana edad con el pelo canoso y ojeras profundas, no habló en todo el trayecto. Miré por la ventanilla trasera.
Atlanta se alejaba, envuelta en humo y silencio. Dejábamos atrás a los caminantes, la azotea, el campamento improvisado. Dejábamos atrás también, aunque ellos no lo sabían, la última oportunidad de ser ingenuos. Yo me apoyé en la pared metálica y cerré los ojos. El motor vibraba bajo mis pies como un latido mecánico. En mi cabeza, repasaba lo que recordaba del CDC, los códigos de acceso, el diseño de los laboratorios, el punto exacto donde Jenner guardaba sus notas. No lo sabía todo, pero sabía bastante. Y esta vez, no iba a salir de allí con las manos vacías. Esta vez, iba a robar el futuro.